¿Piensan las plantas confabularse para perjudicarnos? ¿Elaborar compuestos químicos destinados a eludir la acción de los predadores? ¿Convencer a los animales para que transporten las semillas y a otros entornos a fin de expandir el territorio de una especie vegetal ocupa? Este tipo de estrategias parecen indicar que las plantas son capaces de expresar intenciones e incluso de aprender. Es más que probable que en este mismo momento estés pensando, vamos, es imposible que puedan hacerlo. En realidad, las plantas no piensan siguiendo las pautas que nosotros relacionamos normalmente con la noción de pensamiento. Pero sin embargo, cualquier ser vivo se guía por la necesidad de sobrevivir y reproducirse. En términos de estrategia evolutiva, tanto si se es una simple planta como si se es un superorganismo, como el ser humano, cualquier compuesto que pueda producirse, incluso en forma accidental, y que garantice que los propios genes sobrevivirán y se propagarán, reporta una ventaja intrínseca. Para las plantas, un compuesto que haga que sus predadores se lo piensen dos veces antes de alimentarse de su descendencia es un factor positivo desde su punto de vista. Piensa en eso la próxima vez que veas o pruebes, si te atreves, un chile jalapeño. ¿Sabías que las plantas saben cuándo están siendo comidas? Según revelan recientes investigaciones, es así. Sin embargo, no debemos pensar que se quedan inertes y resignadas en espera de que se cumpla su triste destino. La planta despliega todo tipo de recursos para defenderse, intentando por todos los medios detener a su predador. En los estudios a los que me refiero, el objeto de la investigación fue una planta denominada oruga, Arabidopsis thaliana, así llamada por constituir uno de los alimentos habituales de estas formas larvarias de ciertos insectos. Se trata de un tipo de berro perteneciente a las fructíferas, la familia botánica de las coles. Esta planta fue la primera cuyo genoma fue secuenciado, por lo que los investigadores tienen un mejor conocimiento de sus mecanismos internos de funcionamiento que del de la mayor parte de las demás plantas. Para determinar si la planta podía ser consciente de estar siendo comida, los científicos que la estudiaron recrearon las vibraciones que una oruga genera cuando un insecto se está alimentando con sus hojas. Asimismo, registraron otras vibraciones que la planta puede experimentar, como por ejemplo la originada cuando es agitada por el viento. Como era de esperar, la planta respondió a las vibraciones que simulaban las de la masticación de una oruga, elevando la producción de aceites de mostaza moderadamente tóxicos y enviándolos a sus hojas para disuadir a los predadores. Por el contrario, no manifestó respuesta alguna ante la simulación de las vibraciones de la agitación del viento o de otra naturaleza. Otro ejemplo de este tipo de procesos lo constituye la sensitiva, Mimosa pudica, que ciertamente sabe hacer con honor a su nombre. Esta planta ha aprendido a protegerse de las agresiones externas, entre ellas la de ser comida por sus predadores, plegando a modo de defensa sus hojas en respuesta al contacto. De hecho, la conducta de plegamento de las hojas es más patente en las sensitivas que crecen en áreas en las que están expuestas a mayor nivel de agresión externa que en otras en las que crecen con menor grado de interferencia. Vaya, de modo que hay plantas que piensan y razonan, y sin duda parecen tener experiencia en hacerlo. Igualmente, los vegetales responden a los ritmos circadianos, al igual que los seres humanos y otros animales. En un estudio, un grupo de investigadores constató que en ciertas especies vegetales, el llamado genreloj determina cuál es el momento del día en el que una planta produce sustancias insecticidas para coincidir con la hora del día en la que es más probable
que los predadores estén al acecho. Cuando eliminaban el gen reloj del código genético de la planta, ésta perdía su capacidad de producción de la toxina. Por último, centrémonos en esos compuestos químicos de los que probablemente no habías oído hablar hasta comenzar la lectura de este libro, las lectinas. Ese es su nombre, que no se debe confundir con el de la lecitina, una sustancia grasa presente en plantas y animales, ni con el de la leptina, la hormona reguladora del apetito, ya antes mencionada. Cuando los insectos comienzan a alimentarse de las hojas de una parte de la planta, el contenido de lectinas se duplica casi de inmediato en el otro lado de la misma, en un aguerrido esfuerzo por disuadir a los atacantes a fin de que cesen su consumo. Como veremos, las lectinas desempeñan un papel decisivo en las estrategias de los vegetales para protegerse y también para causar perjuicio a quienes se alimentan de ellos.